Buenos días, niños, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de lengua y literatura. En la semana pasada hemos visto los tipos de textos. Entre estos hemos destacado el texto descriptivo, que hace referencia a una serie de rasgos que hacemos sobre las características, ya sea de una persona, de un lugar, de un objeto o de una situación. También estudiamos el texto expositivo. Este texto trata de que nos da información acerca de un tema determinado. ¿Cuál es la función principal o cuál es la finalidad del texto expositivo? Es darnos conocimiento, ¿sí? Permitir que nosotros conozcamos sobre un tema, investigar. De acuerdo a la estructura del texto expositivo, lo hacemos en 3 pasos. Número 1, debemos seleccionar el tema que nosotros queremos exponer. Número 2, vamos a organizar la información de acuerdo a las distintas fuentes que hemos consultado. En la organización de esta información la podemos organizar en 3 partes. La introducción, que es donde vamos a presentar el tema. En el desarrollo, trata de toda esa información que nosotros la vamos a presentar argumentando y dando ejemplos. ¿Cómo lo vamos a argumentar? Precisamente con autores que hemos extraído de distintas fuentes. Y por último tenemos la conclusión, que la conclusión es cuando presentamos de manera resumida todos estos argumentos. Finalmente tenemos el texto narrativo. Este texto es significativo para ustedes, lo hemos venido estudiando desde preescolar y ahora en 6º grado. Se hace referencia a ese texto que narra una historia. Esta historia puede ser ficticia o puede ser real. Allí se describen una serie de acciones y estas acciones son llevadas por unos protagonistas. Esta semana se estrenó un nuevo espacio en nuestra aula virtual, que es el Rincón Literario. Este Rincón Literario va a ser como un círculo lector donde mensualmente estaremos planificando la lectura de un libro. Iniciamos este espacio o inauguramos este espacio con la lectura del Principito, que aquí se los traje yo. El Principito trata de un niño que vivía un asteroide y él decide iniciar una travesía por el mundo. Y en esa travesía descubre esa forma extraña de los adultos ver la vida. Descubre el valor de la vida y el valor del amor. El Principito fue escrito por el francés Antoine de Saint-Exupéry. Fue publicado en Estados Unidos en 1943. No fue impreso en Francia debido a la Segunda Guerra Mundial. Debido al lenguaje y al estilo sencillo del Principito, es considerado un libro para niños. Sin embargo, su carácter reflexivo y esa forma de hablar de la sociedad, de la vida, del amor y la amistad, también es considerado un libro para todas las edades. Entonces, esta lectura puede ser acompañada por los papás, por abuelos, por primos y por tíos. Cabe mencionar que este libro es uno de los libros más conocidos de la literatura contemporánea. El libro ha sido adaptado a distintos formatos, como el cine, la televisión, las comiquitas, el ballet y la ópera. Además, ha sido traducido a 180 lenguas aproximadamente. Hoy vamos a iniciar la lectura del capítulo 1, El Principito. ¡Hola! Cuando tenía 6 años, en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, descubrí un dibujo magnífico. En él había una serpiente boa que se tragaba a una fiera. En el libro se explicaba que la serpiente boa se traga a su presa entera, sin masticarla. Luego ya no puede moverse y duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Estuve reflexionando mucho sobre las aventuras de la selva y logré trazar con un lápiz de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Enseñé mi obra de arte a las personas adultas y le pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué un sombrero debe darnos miedo?, me respondieron. Mi dibujo no representaba un sombrero, era una serpiente boa que digería un elefante. Para que los adultos pudieran comprenderlo, dibujé entonces el interior de la serpiente boa. Los adultos siempre sienten necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así.
Los adultos me recomendaron que no siguiera dibujando serpientes boas, ya fueran abiertas o cerradas, y que prestara más atención a la geografía, la historia, el cálculo y la gramática. Esa es la razón por la que a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Había quedado desilusionado por el fracaso de mis dibujos número 1 y número 2. Las personas adultas nunca pueden comprender nada por sí solas, y a los niños les aburre tener que darles siempre muchas explicaciones. Tuve que desencantarme por otro oficio y decidí aprender a pilotear aviones. He volado un poco por todo el mundo y la geografía me ha resultado de gran ayuda. Al primer vistazo podía distinguir perfectamente la China de Arizona. Esto es muy útil, sobre todo si te has perdido durante la noche. A lo largo de mi vida he conocido a muchísima gente seria. He vivido mucho tiempo con personas adultas y las he conocido muy de cerca. Pero esto no quiere decir que mi opinión sobre ellas haya mejorado. Cuando me he encontrado con alguien que me parecía un poco lúcido, lo he sometido a la prueba de mi dibujo número 1, que conservo desde niño. Quería saber si verdaderamente era un ser comprensivo, e invariablemente su respuesta era: es un sombrero. Me abstenía de hablarles de la serpiente boa, de la selva virgen y de las estrellas. Me ponía a su altura y les hablaba del bridge, del golf, de política y de corbatas. Y el adulto se sentía satisfecho por haber conocido a un hombre tan razonable. La lectura de los siguientes capítulos la seguirán haciendo en casa. Espero que lo disfruten.